Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor nuevamente y volvemos con un tema interesante. Y en esta ocasión nos ubicamos en el Evangelio de Mateo. Mateo presenta una de las parábolas de Jesús, en la cual aquí nos concentramos en el capítulo 13, versículos 24 al 30, pero también vamos a tomar la porción del versículo 36 al 43, ¿sí? Y vamos a trabajar esta parábola porque es interesante y tiene bastante información para nosotros los cristianos. Por lo tanto, es bueno conocer qué es lo que Jesús quiso dejarle saber a su audiencia, en especial a los discípulos, y cómo ellos podían entonces identificar lo que Jesús le estaba queriendo transmitir. Por lo tanto, era necesario que ellos estuvieran pendientes en la forma en que Jesús se dirigía hacia ellos, porque quería presentarle cómo era la dinámica del reino. Por lo tanto, era necesario que a través de ilustraciones Jesús presentaba cuál era la intención de Dios y cómo ellos luego, en su función de ministerio, cuando ya Jesús ya no estuviera, ellos tenían la responsabilidad de cómo poderlo transmitir de manera eficiente. Es por eso que vamos a hacer lectura de los pasajes y vamos a poder entonces eh, analizar, y vamos a tratar de hacerlo de la manera más responsable posible dentro de nuestra capacidad para que ustedes puedan poder entonces compartirlo con otros dentro de sus congregaciones y así lo puedan a la misma vez utilizar a través de un sermón, a través de un estudio, y por eso es necesario que podamos entre los de la comunidad de fe ir investigando, observando qué es lo que la Biblia presenta y cuán necesario nosotros tenemos que ir escudriñando la Escritura para ir nutriéndonos de lo que Dios ha plasmado y revelado para nuestra capacitación en cuanto a cómo nosotros debemos transmitir el Evangelio del Reino. Vamos a buscar en la escritura y nos ubicamos aquí en lo que señala el pasaje de Mateo y nos ubicamos, me permiten, aquí en, déjenme ver, creo que lo puse, estamos en el 15 pero es el 13. Me permiten un momento y vamos aquí. Vamos a ser más específicos y vamos a tratar de buscarlo con eh, más exactitud aquí. Y de esta manera vamos entonces a traducirlo al español. Vamos a utilizar, eh, vamos a conectarnos y de esta manera pues podemos, bien, yo creo que ya estamos y oh, creo que volví a cometer el mismo error. Déjenme volver, ok, vamos a ver si volvemos, permítanme nuevamente eh, a conectarnos, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la lectura desde el versículo 24 y donde habla del trigo y la cizaña. Aquí donde dice versículo 24. Bien, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante
a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Si usted se da cuenta, más adelante en el versículo 34, déjenme ver, no, perdón, el versículo 36, Jesús explica la parábola de la cizaña. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que lo sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oye. Y así concluimos la lectura de estos versículos, en la cual estaremos observando, porque hay una serie de aspectos sumamente importantes. Porque en la escritura, cuando hablamos de esta parábola, entiéndase del trigo y la cizaña, tiene un significado obviamente teológico, porque Jesús utiliza lo que podríamos hacer una ilustración en cual presenta el reino de los cielos y la coexistencia, escuche bien, del bien y el mal en el mundo, hasta lo que se conoce como el juicio final. Entonces, cuando habla del trigo, hay una representación a los hijos del reino, es decir, a los creyentes fieles que siguen a Cristo y producen lo que se llaman frutos espirituales. Por eso es que hay que estar bien pendiente, porque la cizaña es símbolo a los que representan los hijos del maligno, que son aquellos que siguen el pecado, la maldad y que engañan dentro de la comunidad de creyentes. Ahora, el campo es el mundo donde tanto el bien como el mal crecen juntos hasta el día de la cosecha. Y el día de la cosecha es representativo ese día de juicio. El enemigo que siembra la cizaña es Satanás, quien se introduce con falsedad, con engaño y pecado en medio del pueblo de Dios. Ahora, la cosecha, como habíamos señalado anteriormente, representa ese periodo de juicio en un momento específico trazado por el Todopoderoso, un día ya estipulado por él, cuando Dios entonces ha de aparecer y ha de separar los justos de los impíos, entiéndase, de aquellos que no tuvieron piedad. Los segadores son los ángeles,
quienes ejecutarán y tendrán la función activa de ejercer el juicio divino. Podríamos decir que cuando hacemos la lectura cuidadosamente, nos preguntamos entonces cuál es el mensaje central. El mensaje central podemos ver que Dios permite la coexistencia del bien y el mal hasta el juicio final. No es una tarea de los humanos arrancar la cizaña antes de tiempo. ¿Por qué? Porque se podría dañar también el trigo. Entiéndase, el trigo representa a los creyentes genuinos. Por lo tanto, el proceso de esa separación final es en el día del juicio donde Dios ha de distinguir entre justos y malvados, o usted, como dice la escritura, impíos, recompensando a los primeros, entiéndase, a los fieles y castigando a los segundos. Por eso es que también usted puede observar la paciencia de Dios. Aunque la maldad es real, es existente, Dios espera hasta el tiempo señalado para hacer justicia. Esta parábola enseña sobre la soberanía divina en el juicio, la perseverancia de los creyentes y sobre todo la realidad del conflicto espiritual en el mundo. Podríamos terminar aquí, pero tenemos también que ver una serie de aspectos. Algunas personas preguntan que si el trigo se puede convertir en cizaña y la cizaña se puede convertir en trigo. La respuesta es que no. En la parábola del trigo y la cizaña, recuérdese que se están hablando de naturalezas espirituales diferentes desde el principio. En términos de lo que representa el campo de la teología, aunque el trigo son los hijos del reino, no se convierten en cizaña. Los hijos del maligno son los que practican y viven en conducta de pecado. Los hijos de Dios son los que viven en obediencia. Por lo tanto, ellos repudian el mal. Ahora, si existe la posibilidad de que una persona que parecía trigo en realidad sea cizaña, o que alguien que vive en el pecado se convierta a Cristo y se transforme en trigo. Ahora, escuche bien, aquí se está hablando en un término de actitudes, de comportamientos. Por lo tanto, es bien claro de que si existe la posibilidad de que una persona que parecía trigo en realidad sea cizaña, o que alguien que vive en el pecado se convierta a Cristo y que se transforme en trigo. Por eso es que la perspectiva dentro del marco bíblico, el trigo no se convierte en cizaña en la parábola. Es importante que podamos entender ese aspecto. Jesús lo que está mostrando es que el trigo siempre es trigo y la cizaña siempre es cizaña hasta el día de la cosecha. Esto representa la realidad del juicio final cuando Dios separa a los justos de los impíos. Por lo tanto, tenemos que ver que las apariencias pueden engañar. Hay personas que parecen creyentes, o sea, parecen cristianos, pero en realidad nunca han nacido de nuevo. La palabra es categórica cuando indica que lo que determina que sean verdaderamente hijos de Dios es que hay frutos de arrepentimiento en sus vidas. Por lo tanto, podrían entonces aparentar ser cristianos, pero tienen conducta cizañera. Entonces Jesús advierte a través de el Evangelio de Mateo que no todos los que dicen Señor entrarán en el reino de los cielos. También hay que ver el poder de Dios, cómo transforma las vidas.
Aunque en la parábola no hay mención de la conversión de la cizaña en trigo, la Biblia enseña que Dios puede cambiar a una persona pecadora. Es interesante. Por lo tanto, y una persona pecadora, que es lo que se identifica como el elemento de el que vive en conducta pecaminosa, y es como señalamos como hijo del maligno, tenemos que ver que a la persona reconocer su estado, viene a convertirse en la familia de Dios. Porque acuérdese que es conducta, rechaza una naturaleza para abrazar otra. Por lo tanto, se está hablando de una condición del ser. Ahora, por ejemplo, el apóstol Pablo, antes de ser perseguidor de los cristianos, se convirtió en un gran siervo de Dios y hubo una transformación. Por lo tanto, estamos viendo que se está hablando que hubo una transformación de su vida porque él reconoció su condición. Por lo tanto, cuando se habla del trigo y de la cizaña, se habla de los que perseveran andando de acuerdo a la conducta del reino y aquellos que perseveran viviendo haciendo el. Ahora, usted tiene que tener en mente lo siguiente, o sea, usted nunca va a ver un árbol de China que dé otro tipo de fruto, que dé guayaba o que dé mango. Eso nunca va a pasar. Pero aquí lo que se está refiriendo es un estado de comportamientos y conductas contrarias y otras que son como Dios demuestra que deben ser. Y las que deben ser se les conoce como trigo y las que no se le conoce como cizaña. Por lo tanto, también se usa el término de la perseverancia en la fe. Y en la perseverancia en la fe implica una vida de relación en la cual esa persona da fruto constante porque ha nacido de nuevo. Y esa persona es representativo a ese trigo, en la cual puede enfrentar tentaciones y debilidades, pero si permanece en Cristo, no se ha de perder, no. Por lo tanto, esa persona ha demostrado una vida de transformación. En cambio, a quienes apostatan y abandonan la fe podrían mostrar que nunca fueron trigo genuino. ¿Por qué? Porque pudieron haber estado convencidos, pero no hubo una transformación del pensamiento. Ahora, es importante entender lo siguiente. Desde la perspectiva de la parábola, el trigo y la cizaña siguen siendo lo que son hasta el juicio final. Por eso, desde la perspectiva del Evangelio, cualquier persona que esté en pecado, entiéndase como la cizaña, que es el asunto comparativo aquí, puede arrepentirse y ser transformada por Dios en elemento de trigo, es decir, un verdadero hijo del rey. Por lo tanto, es necesario. Y algunos a veces preguntan por qué no se puede convertir el trigo en cizaña o viceversa. La razón por la que en la parábola del trigo y la cizaña no hay conversión entre uno y otro tiene que ver el propósito de la cizaña de la enseñanza que trae Jesús. En términos teológicos, lo que hay son una serie de matices importantes que hay que considerar. La naturaleza que presenta la parábola. Jesús usa esta enseñanza para ilustrar una verdad espiritual. El trigo es una representación de los hijos verdaderos del reino, entiéndase, verdaderos creyentes. Ambos crecen juntos hasta la cosecha, el juicio final, donde Dios separa a unos de otros. En el sentido literal de la parábola, el trigo nunca se convierte en cizaña ni viceversa, porque Jesús está explicando el destino final de los justos y los impíos. Es lo que se está queriendo presentar. Por lo tanto, es una enseñanza sobre el juicio más que sobre la conversión.
Por lo tanto, cuando usted lo analiza dentro de un marco teológico, usted se va a dar cuenta que las personas sí pueden cambiar. Y es importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos viendo aquí es la separación de los que viven perseverando en Dios y los que viven en pecado. Ahora, por lo tanto, tenemos que ver lo siguiente. Un pecador puede arrepentirse y volverse a Dios. Un hijo del maligno puede recibir la gracia de Dios y convertirse en hijo del rey. Por ejemplo, el caso de Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, al convertirse en el apóstol Pablo, es una representación de una vida transformada. Una persona que parecía creyente y apartarse, esto demostraría que nunca fue un trigo genuino. Judas Iscariote caminó con Jesús, pero finalmente le traicionó. Aparentaba ser trigo, pero finalmente no era trigo. La identidad espiritual se define por la relación con Dios. Si una persona está en Cristo, es cizaña, pero puede ser transformada en trigo si recibe la salvación. Si alguien aparenta ser trigo, pero nunca ha nacido de nuevo, puede demostrar su vida que siempre fue cizaña. Por eso es que hay gente que tiene fe cristiana, pero hay otros que tienen complejos cristianos. Los que tienen fe cristiana son los que reflejan que en su vida se manifiesta esa vida de fidelidad. Por lo tanto, tienen ese paralelo con el trigo, pero los que tienen complejos cristianos, no. Por lo tanto, tienen ese paralelo con la cizaña. Ahora, en la parábola no hay conversión, vuelvo y repito, no hay conversión entre trigo y cizaña porque Jesús está hablando del juicio final, cuando Dios hará la separación definitiva. En la vida real, una persona sí puede cambiar su destino espiritual si se arrepiente y cree en Cristo. Cuando observamos cuidadosamente el texto, podemos ver todo lo que hemos señalado de manera cuidadosa. Porque fíjese, si usted analiza del versículo 24 al 30, cuando Jesús se introduce, usted va a ver que el reino de los cielos, miren cómo lo presenta, dice, es semejante. Indica que se trata de una enseñanza sobre el gobierno de Dios en la historia y la manifestación del mundo. Habla de que también de que la figura de Cristo, cuando dice que el dueño del campo, quiere decir que ese dueño del campo viene siendo el Mesías que ha venido ¿a qué? A plantar el rey y representa a Dios sembrando su palabra y estableciendo el reino en la tierra. Cuando habla de un campo, está representando a un mundo, no solo a lo que nosotros hablamos y entendemos como la iglesia, no, sino a un sistema terrenal donde conviven tanto justos como injustos, o usted puede llamarle impíos. Y también se habla de la buena semilla, que representa a los hijos del reino, que vienen siendo los creyentes genuinos que viven conforme a la voluntad de Dios. También se habla de la cizaña, que representa a los hijos del maligno. Son personas que siguen los caminos del pecado y la rebelión contra Dios. Y habla del enemigo, que es el diablo. Satanás siembra engaño y maldad en medio del plan de Dios. Por lo tanto, todos estos aspectos son importantes cuando se observa con detenimiento lo que el texto está diciendo. Hay una parte cuando dice que la siembra de cizaña ocurre mientras los hombres dormían. Esto lo que hace o sugiere que el mal
obra en momentos de descuido o vulnerabilidad. Ahora, la cizaña se parece al trigo en términos de su crecimiento inicial. Ahora, esto puede simbolizar lo que se llama el peligro del engaño espiritual dentro de la comunidad de aquellos que tienden a ser fiel a Dios. Nosotros lo podemos ilustrar en términos prácticos, la comunidad de fe. En el contexto de aquellos en la cual Jesús se está dirigiendo, está hablando del pueblo escogido, el pueblo de Israel. Ahora, cuando habla de los siervos, se dan cuenta de la cizaña cuando ya ha crecido, se indica que el problema del mal no siempre es evidente ni tampoco de inmediato. Cuando se habla del dueño que no permitió arrancar la cizaña de forma rápida, lo que muestra es la paciencia del Dios Todopoderoso y su control sobre el juicio. Interesante, ¿verdad? Entonces, cuando usted va cuidadosamente a ver, ya hemos presentado por lo menos 10 observaciones. Vamos a presentar algunas más. Mire, cuando habla la enseñanza sobre el bien y el mal, usted va a ver que Dios permite lo que se llama la coexistencia del bien y el mal hasta el tiempo de la cosecha. Y cosecha, ya habíamos explicado que tiene una representación al tiempo final, al tiempo del ir. Y no todo el mal es eliminado de inmediato. Por lo tanto, el juicio de Dios va a venir en el tiempo señalado. Entiéndase, la justicia divina tiene ya un momento trazado. Ahora, esa separación final entre trigo y la cizaña es algo que es inevitable, eso es categórico. Por lo tanto, no hay una confusión para Dios sobre quién es quién. Dios Todopoderoso sabe quién es cada uno. Ahora, el intentar arrancar la cizaña antes de tiempo es dañar el trigo. Por lo tanto, se da una advertencia. El dueño dice, mire, porque advierte contra juicios apresurados. Por lo tanto, aquellos que son fieles pueden haberse afectado. Por tanto, el mal tiene una existencia permitida, pero no definitiva. Entonces, Dios tiene control sobre todo. Ahora, la cizaña también tenemos que observar que es una que, que va a ser atada en manojos y va a ser quemada. Cuando decimos así, según la escritura, es una representación de que ya va a ser condenada. Entiéndase, aquí se está hablando de los impíos. Ahora, el trigo va a ser guardado en el granero. Y cuando habla de ser guardado, es un simbolismo de la recompensa de los justos en el reino de Dios. Entonces, estamos viendo que Dios es soberano sobre el proceso de juicio y recompensa. Por lo tanto, es la separación final, viene siendo esa parte de su, de su plan redentor. Podemos señalar que esta parábola lo que hace es que refuta la idea de un juicio humano prematuro. Por lo tanto, la verdadera separación viene siendo la obra de Dios, porque estamos viendo cómo Él muestra la paciencia, la misericordia de Dios al retrasar el juicio. Por lo tanto, Él le está dando tiempo para el arrepentimiento. Cuando vamos a los versículos 21 al 30, los versículos 36 al 43, ya hemos dado más o menos algunas 20 observaciones. Cuando digo 21 al 30 es como, lo digo así porque más o menos ya hemos dado 20 observaciones, ¿no? Porque es importante cuando trabajamos
los versículos a hacer observaciones. Por eso a veces en vez de decir versículos, en vez de decir los versículos, digo observaciones o a veces los mezclo, me disculpan. Pero entre los versículos 36 al 43 hay algo interesante. Hay una identificación de elementos clave. Los discípulos están pidiendo una explicación en privado. Indica que ellos no podían comprender completamente lo que se estaba hablando en parábola. Ahora, Jesús, como todo maestro experto, ¿no? Viene, explica que no solo es solo un relato moral, sino es una enseñanza sobre el reino. Por lo tanto, el que siempre quiere aclarar, Jesús no tenía problemas de sentarse a hablar con sus discípulos para darle el panorama amplio. Por lo tanto, usted va a ver que él viene y les habla de que la buena semilla viene siendo el Hijo del Hombre. Ese título mesiánico, él le está explicando quién es. Entonces, Jesús mismo es quien establece su pueblo en el mundo. Cuando habla el campo, que es el mundo, no está hablando que no es la iglesia, es la mezcla del bien y el mal, que es una realidad global y no solamente de carácter eclesiástico. Cuando ahí se está hablando también de los hijos del reino, no son los redimidos por Cristo, son aquellos que han respondido al Evangelio con fe. O sea, creyeron, obedecieron y ahora están también proclamando. Entonces también están los hijos del maligno que son influenciados por el enemigo de las almas, Satanás, porque no son necesariamente ateos, sino aquellos que viven en rebelión contra Dios. También está Satanás, que tiene una obra activa en el mundo y él introduce lo que se llama la falsedad, introduce la corrupción en lo que Dios ha sembrado, que es el evangelio del reino para salvación. Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles, que van a participar en la ejecución del juicio final. Entonces, la cizaña viene siendo la que va a ser recogida, la que va a ser quemada, que es la imagen de castigo eterno para los que rechazan a Dios. Y volvemos, y lo hemos repetido varias veces, y es bueno porque así es que uno va aprendiendo. El trigo es el que es llevado al reino de su padre y representa la vida eterna con Dios. Tenemos que ver que cuando se habla del juicio final y la justicia de Dios, vemos cómo Jesús está reafirmando la doctrina del juicio final y no es solo una metáfora, sino es una realidad futura. Por eso es que los justos han de brillar como el sol en el reino del Padre, que es lo que es una imagen, y valga la redundancia, de la gloria y la transformación celestial. También el juicio es parte de la obra de Cristo y no solo que vino a salvar, sino también a juzgar. Y también los impíos son los que serán echados en el horno de fuego como imagen del castigo eterno. También va a haber un llanto y un crujir de dientes como respuesta a ese, entiéndase, dolor y remordimiento eterno. Entonces también está la justicia de Dios que es perfecta. O sea, nadie injusto se ha de escapar del juicio de Dios. Entonces se habla del reino de Dios, será lo que se llama purificado, o sea, no habrá presencia del mal en la eternidad. Interesante. Entonces, el juicio es algo que es definitivo. En otras palabras, no hay segunda oportunidad después de la cosecha. Entiéndase, después del juicio. Por lo tanto, esta parábola lo que muestra es la realidad de la separación eterna. No todos van a heredar el reino, porque hay unos, entiéndase la cizaña, que han decidido
vivir bajo la conducta del mal. Entonces, la advertencia que se da es clara. ¿Cuál? Hay dos futuros o dos destinos finales: vida eterna o condenación eterna. Vida eterna con Dios y condenación eterna. Entonces, tenemos que ver que también esto tiene aplicaciones para hoy. Tenemos que ver que la paciencia de Dios no debe tomarse como una indiferencia. Por lo tanto, el juicio va a venir en un momento determinado. El mal no va a prevalecer siempre. Dios tiene la última palabra. Nosotros los creyentes tenemos que vivir como trigo constantemente mediante una vida de fidelidad, porque ya Dios estableció los parámetros a través de la Escritura, y no como la cizaña, porque nosotros no tenemos esa naturaleza. Nuestra vida debe reflejar la naturaleza del reino. Entonces, nosotros no podemos juzgar prematuramente quién es quién. Solo Dios conoce los corazones, los pensamientos. Por lo tanto, es importante que podamos discernir el bien del mal sin arrancar el trigo por error. Por lo tanto, es necesario actuar con sabiduría para corregir sin destruir. Entonces, tenemos que ver que Satanás va a buscar imitar la obra de Dios a través del engaño, a través de la confusión. Son la estrategia y es la parte de su forma de querer hacer ese daño. Ahora, tenemos que ver que Dios tiene el control total sobre el tiempo de la cosecha, del juicio, y no debemos desesperar por la aparente demora de ese juicio. Por lo tanto, el énfasis de Jesús, de esa seguridad del reino para los creyentes, es algo que nosotros no debemos temer si somos nosotros parte de ese reino, porque lo somos. Ahora, la vida cristiana implica crecer junto a un mundo de maldad sin ser parte de esa vida de maldad. Llamados a perseverar. ¿Por qué perseverar? Porque somos hijos de luz. Entonces, la misión de nosotros como iglesia actualmente es sembrar buena semilla, no arrancar cizaña, y la prioridad es la proclamación, entiéndase, la evangelización. Por lo tanto, en esta parábola se enseña la soberanía divina, la coexistencia temporal del bien y el mal, el juicio final, la recompensa de los justos y la condenación de los impíos. También tenemos que ver que se llama a la paciencia, al discernimiento, a la perseverancia y a fe en la justicia de Dios. Entonces, tenemos que ver que hay una declaración final. Cuando dice la frase, el que tenga oídos, oiga. Esto es importante. Y aparece varias veces en la enseñanza de Jesús, incluyendo en Mateo capítulo 13, el versículo 9, aparece en el versículo 43, y esta, en la parábola del trigo y la cizaña, es una expresión y con un significado profundo. ¿Por qué? Porque tiene un sentido básico, porque todos los que tienen oídos físicos, pero Jesús no se está refiriendo a la capacidad de oír, sino de entender y obedecer. Es como en el hebreo decir Shema, es escucha y obedece. Es un llamado a la atención y al discernimiento espiritual. Por lo tanto, es un llamado a la percepción espiritual. En otras palabras, Jesús usa la frase que es presta atención porque esto es importante. En otras palabras. O sea, no todos entienden las enseñanzas espirituales porque se requiere una disposición del corazón para recibirlas. Por eso es que usted se va a dar cuenta que cuando usted lee Mateo 13, 11 al 15, Jesús hace una explicación que algunos oyen pero no entienden porque sus corazones están endurecidos. O sea, tienen un espíritu de estupor. Y quiere decir que no son enseñables. Entonces,
También se habla de una revelación para los que buscan la verdad. Por lo tanto, la verdad del reino, entiéndase, no es accesible para todos, sino solo para quienes tienen fe y buscan a Dios con un corazón sincero. Cuando usted observa todo eso, miren, en el versículo 16 del capítulo 3 hay una declaración que habla de los bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y esto se está refiriendo a que escuchan, obedecen. Los discípulos entienden porque están abiertos a la enseñanza de Jesús, tienen un corazón enseñable. Por lo tanto, la responsabilidad ante la verdad recibida les ayuda a ellos a ser receptivos y a aprender y a aplicar. Por lo tanto, Jesús advierte que quien oye la verdad, pero no la obedece, va a ser juzgado. El evangelista Santiago, si usted busca en el versículo 22 del capítulo 1, lo dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Por lo tanto, la aplicación para nosotros, Dios continúa hablando a nuestras vidas. Estamos nosotros escuchando su voz a través de la Biblia y a través de la guía del Espíritu Santo, que nos guía a verdad, justicia y juicio. ¿Respondemos nosotros con obediencia o ignoramos lo que Dios nos está diciendo? Por eso es importante que contestemos esas preguntas y nos hagamos una autoevaluación. Entonces, en cuestión de lo que es discernimiento ante el engaño, usted va a ver que en la parábola del trigo y la cizaña, Jesús advierte que no todo lo que parece bueno es realmente el reino de Dios. Por lo tanto, necesitamos sabiduría espiritual para distinguir la verdad del error. Entonces, no endurecer el corazón. Si Dios nos habla, debemos responder antes de que sea tarde. Miren, el escritor de Hebreos, en el capítulo 3, versículo creo que 7 al 8, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este documento está escrito a la comunidad judía, pero también cuando lo vemos nos compete también a nosotros dentro del marco. ¿Por qué? Porque para ellos estaban a punto de alejarse de la fe para abrazar el judaísmo. Muchos de nosotros, hay momentos que nos sentimos sucumbir. Pues miren, nosotros tenemos que oír la voz a través de la palabra y no permitir que venga sobre nosotros una actitud de estupor. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Cuando decimos el que tenga oídos oiga, constituye ser un llamado urgente a escuchar, a entender, a obedecer la voz de Dios. Y no se trata solo de escuchar con los oídos físicos, sino de abrir el corazón, la verdad del reino y actuar en consecuencia con el propósito de aplicar esa palabra a nuestra vida para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Debemos preguntarnos, ¿estamos oyendo realmente lo que Dios me está o nos está diciendo o solo estamos escuchando sin prestar atención? Esperamos que esta información sea de ayuda y que a la misma vez pueda ser de edificación y usted pueda compartirla con otros hermanos de su congregación y sobre todo que sea de utilidad a través de estudios que usted pueda dar en sus congregaciones. Bendiciones a todos.